Bienvenidos a este nuevo video. La temática que vamos a tratar el día de hoy es acerca de pseudocódigos y el ejercicio en específico es calcular o poder conocer la edad de una persona. Tratando de encontrar su edad exacta. Bueno, ¿por qué este ejercicio? Simplemente porque hay algunas personas que se están limitando un poco en cuanto a la obtención de los datos o el cálculo para llevar a cabo de la manera más eficiente este ejercicio, por así decirlo. Entonces, bueno, acabamos de hacer un comentario acerca de lo que trataría este algoritmo, que sería, lo llevaríamos a cabo en la herramienta PCI, en la aplicación PCI. Bueno, nosotros debemos iniciar teniendo en cuenta ciertas variables, pero vamos a tratar de ser lo más meticulosos posible en cuanto a reflexionar sobre las variables. Es decir, generalmente las personas al iniciar, cuando van a hacer el algoritmo para calcular la edad de una persona, digamos, pueden tener la fecha o el año actual, que podría decir, no sé, vamos a decir, digamos que es, bueno, vamos a colocarlo tal cual como nos lo exige PCI. Bueno, entonces aquí tendríamos que el año actual es 2022. Y en el caso dado de que una persona haya nacido, no sé, bueno, año nacimiento, digamos que es 1997. Y lo que hacen, por ejemplo, generalmente sería para una variable de edad, entonces tendríamos con qué año actual menos le restaríamos año de nacimiento. Bueno, esto es lo que harían las personas normalmente. Y bueno, escribir un mensaje por pantalla que diga, no sé. Bueno, ya sabemos que concatenamos con una coma. Entonces, acá lo que nos pediría si nosotros fuéramos a utilizar este algoritmo sería que deberíamos definir las variables. Entonces, tenemos esta, tenemos nacimiento, eh, y tenemos edad. Entonces, podríamos decirle qué tipo, qué tipo de datos. En este caso vamos a utilizar entero. Y listo. De repente, aquí podría funcionar. Hablo de las variables como las tenemos asignadas o como las hemos asignado en este momento. Pero sería un algoritmo o un ejercicio que quedaría bastante corto. Entonces, debido a que esto me he dado cuenta que ha estado sucediendo, decidí realizar un ejercicio donde se tenga en cuenta un poco más las variables, por ejemplo, que se podrían llevar a cabo como tal. Nosotros vamos a empezar definiendo un grupo de variables. De datos o de valores van a recibir estas variables. Bueno, otra cosa es que en cuanto a las asignaciones, podemos, para no tener que estar diciéndole al usuario que digite esos
datos actuales, podríamos tener unos datos, digamos, del momento del día actual, por ejemplo. Por decirlo de alguna manera. Y puedo decir, en este caso tenemos que, para los actuales tenemos año actual. Entonces, recordamos que asignamos de esta forma. El año actual, en mi caso, sería 2022. El mes actual, en mi caso, sería 8, el mes 8. Y el día actual sería día 4. Bueno, así habré especificado. También tenemos una variable por ahí que es nueva edad. Entonces, esa variable de nueva edad no es que la persona va a tener una nueva edad, no, sino que nosotros podríamos utilizar como que un tipo de ciclo donde la persona quiera calcular una nueva edad. O sea, ya calculé una edad, bueno, una nueva edad. Es como si fuera un nuevo registro, Pero en el caso de nosotros estamos haciendo un algoritmo para edades. Entonces, bueno, nueva edad. Listo, eso sería. Entonces tenemos nueva edad, vamos a asignarla como 0. Bueno, me gustaría que hiciéramos un subproceso. Es decir, nosotros en un video anterior estuvimos trabajando con subprocesos y aprendimos que los subprocesos, bueno, son una herramienta que nos pueden servir muchísimo para dar apoyo al algoritmo que, digamos, querramos trabajar en algún momento. ¿Cómo le decimos? ¿Cómo se llama esto? Ese es un comentario. Entonces, subproceso para validar los datos de entrada. Listo. Acá, aquí está el subproceso. Entonces, aquí están las especificaciones de lo del subproceso, pero de todos modos ya existe un video anterior por si quieren empaparse mucho más del tema de los subprocesos. Antes, yo voy a ubicar nuestro subproceso acá debajo del comentario que hemos creado. Entonces, nosotros vamos a decirle, por acá dice que hay una variable de retorno. Vamos a decirle a esa variable de retorno, vamos a decirle que se va a llamar dato. Y al nombre de nuestro subproceso, bueno, en este caso sería, nosotros lo que vamos a hacer es una validación, entonces vamos a decirle validar dato. Por acá podría recibir unos argumentos, pero vamos a dejarlo de momento así. Y bueno, tenemos el subproceso, el fin del subproceso, tenemos esa variable dato, y bueno, tenemos que nuestro subproceso sería validar. Digitando, o vamos a decir que está digitando cadenas, y vamos a crear una variable que se llame subcadena, como para analizar esos datos que ingresan carácter por carácter, por así decirlo. Vamos a definir esto, pues ya decíamos que en este caso sería como carácter. Entonces, esas subcadenas van a hacer eso. También podríamos validar los números desde un punto de vista lógico. Vamos a tomar la longitud. Vamos a tomar la longitud de esas cadenas. Bueno, no voy a colocar longitud porque hay una funcionalidad acá en PCInt que se llama así, longitud. Entonces no le voy a colocar, vamos a utilizar una variable para nuestro ciclo que vamos a utilizar. Bueno, entonces hasta el momento hemos definido algunas variables en el subproceso. Vamos a utilizar, por aquí nos van a estar apareciendo las descripciones de los ciclos, pero ya nosotros hemos trabajado y hemos hablado de ellos, hemos definido cada una de sus
parámetros que lo conforman. Y decíamos que teníamos la variable long, donde por ejemplo podíamos calcular cuál sería el tamaño de la variable de entrada, es decir, cuántos caracteres puede tener esa variable. Entonces utilizamos una función. Bueno, esa función no es que me la vaya a inventar. Por aquí dice operadores y funciones. Entonces por aquí en realidad debe decir, por aquí debería estar longitud. Como todo esto, bueno, por aquí está longitud, está subcadena, está concatenar, está convertir a número. Hay varias funciones: convertir a textos, convertir a mayúsculas, convertir a minúsculas. Entonces esto es de gran utilidad. Acá, como ya sabemos que se llama longitud, entonces aquí dentro de longitud lo que vamos a hacer es aportar cuál sería esa variable con la cual se estaría trabajando para conocer la longitud de sus caracteres. Es decir, ¿cómo así? Si yo tengo, por ejemplo, una cadena de texto, entonces yo puedo saber cuál es la longitud. Bueno, si me pongo a contar, a ver, sería 1, 2, 3, 4, 5. También el espacio cuenta como cadena: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces yo diría que si este es el valor que ingresa el usuario, yo diría que la longitud de este dato sería 15, es decir, es el valor que se va a guardar en esta variable llamada longitud. Entonces, para que tengamos en cuenta esto de lo que estamos hablando. Aquí voy a iniciar la variable validar num. Esta validar num la voy a iniciar, es decir, voy a declararla, voy a asignarle como valor que sea verdadero. Recuerda que este es un tipo lógico, y para los tipos lógicos vamos a tener, puede ser que sea falso o verdadero. Entonces, en este caso voy a inicializarla con verdadero. Y también nosotros teníamos vamos a ir guardando, también teníamos una variable j, que declaramos por acá, que habíamos dicho para cuando vayamos a utilizar un ciclo. Como yo necesito saber la longitud y analizar cada uno de los caracteres que contenga este dato que está ingresando, que de hecho num lo hemos declarado como carácter, es decir, como una cadena de texto. ¿Por qué? Porque el usuario, al ingresar un dato, podría escribir cualquier cosa. Entonces debemos analizar qué es eso que él está escribiendo. ¿Listo? Entonces yo aquí lo que voy a hacer es utilizar un ciclo. Para utilizar los ciclos, igualmente que el repetir, voy a utilizar el para. Hago clic ahí, y ahí ya tenemos el ciclo para. Entonces aquí ¿qué voy a hacer? Aquí dice variable numérica. Nosotros ya tenemos una variable numérica. En este caso sería j. Bueno, esta es la variable numérica de nosotros. Un valor inicial. Entonces, ¿cuál podría ser el valor inicial? Bueno, vamos a ponerle que el valor inicial sea 0, ¿listo? Entonces, ¿hasta qué? ¿Cuál sería la limitante? ¿Qué va a limitar? Bueno, que esto no sea un ciclo sin fin, o un ciclo infinito, un bucle infinito. Entonces, le decimos que el valor final, como nosotros teníamos una variable long, que ya le hemos asignado un valor, en realidad aquí ese valor lo vamos a utilizar y vamos a decirle que la delimitación para este ciclo, el ciclo para, va a ser long, pero con una particularidad que le vamos a restar 1. Bueno, j, si está inicializando en 0, al hacer un nuevo ciclo, es decir, imaginariamente es como si hiciera una vuelta circular, como si hiciera un giro, una vuelta, ya j después ya no va a ser 0, sino que va a tener un paso más, puede ser 1, puede ser 2, depende cómo se define aquí. Es decir, es como si estuviera sumando en cada ciclo que realiza. En este caso vamos a decirle que sumatoria sea de 1 en 1, entonces ahí sería con paso 1.
cuál va a ser, dicha variable que vamos a trabajar como en la subcadena. Va a ser la misma, va a ser num. Y por acá, en realidad, nos aparece que debe haber un valor inicial es decir, a partir de donde vamos a analizar esos caracteres de la cadena que está ingresando. Entonces, como esta variable está representada, o sea, su valor es un valor numérico en el momento que inicia como 0, entonces podríamos decirle así, bueno, que inicie en 0, y bueno, el valor final, de momento no lo conocemos, pero le decimos que el valor final de esta variable, en realidad sí lo conocemos, porque, bueno, no lo conocemos literalmente, pero sí sabemos que debe ser hasta donde llegue esto, que sería la longitud de la cadena menos 1. Entonces, vamos a contar, esto entraría como un dato que se recibiría aquí al leer y se captura acá en esta variable num. Pero no sabemos, como decíamos, no sabemos que está ingresando el usuario, por lo tanto lo hemos definido como carácter acá. Entonces el usuario ingresa a una cadena, entonces vamos a ver si yo contaría los caracteres de esa cadena que está ingresando el usuario, diría que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Diría que entonces ¿cuántos caracteres tiene esta cadena? Entonces diríamos que tiene 8 caracteres. Listo, tiene 8 caracteres, pero pasa que nosotros, si queremos ubicar cada uno de estos caracteres, si queremos saber en qué lugar de la cadena se encuentran, nosotros a esto le llamamos índice. ¿En qué índice de la cadena te encuentras? Pasa que si esto tiene 8 caracteres, básicamente para iniciar, hay otras formas también de inicializarlo, pero generalmente lo inicializamos de esta manera, en que no diríamos que el índice último, el índice final sería 8, sino que el índice final sería 7. Sería 7. ¿Por qué? Porque el índice inicial, básicamente, generalmente, se utiliza iniciando por 0. Entonces, en mi caso, entonces, índice inicial sería igual a 0. Y el índice final, si empezamos por 0, vamos a ver, verifiquemos. Entonces, puede que la cadena tenga varias m, pero yo quiero ubicar la m que esté en tal índice. Entonces, que esté en el índice inicial. Entonces, bueno, m en este caso está en el índice inicial, entonces es 0. 0, I está en 1, C está en 2, A está en 3, D en 4, E en 5, N en 6 y A en 7. Entonces, sabemos que tiene 8 caracteres, pero si los ubicamos de la forma donde el índice inicial es 0, al contar esta variable, esta función, al contar cuántos tiene, ella diría que tiene 8 caracteres. Listo. Y guarda 8 caracteres acá. Dice que tiene 8. Pero como ya habíamos explicado lo de que los índices generalmente inician por 0, entonces por lo tanto acá ubicamos que J este ciclo va a repetirse, va a dar sus vueltas aquí hasta que llegue a la vuelta número donde long sea menor que 1, donde long menos 1, es la forma de decirlo en realidad. Entonces si decimos que long es 8, pero ¿cuánto es long menos 1? Es decir, 8 menos 1, 7. Entonces, ¿por qué? Claro, porque como lo explicábamos anteriormente, iniciando que el índice 0, entonces el último carácter en este caso sería 7. Aquí tenemos, por esta razón, tenemos esto.
de esta forma. Bueno, en este caso estamos hablando, podríamos decir, si long, nosotros tenemos una variable long, decimos que si long es menor que 5, entonces vamos a decirle entonces, que es el segundo paso para los condicionales. Bueno, aquí vamos a crear otro condicional, es decir, que vendría siendo un condicional anidado. Por eso 6, 7, 8, 8, por acá 9. Bueno, y además bueno, va a ser igual a false. Bueno, aquí lo que haríamos es cambiarle, bueno, porque acá listo. Aquí lo que estamos haciendo, aquí lo que haríamos es cambiarle a validar num su valor, porque si nosotros lo inicializamos, validar num como verdadero, si esto ocurriría, pero ¿qué es lo que ocurriría? Pasa que nosotros en un valor dado, por ejemplo, que se esté ingresando, como vamos a validar qué datos, bueno, vamos a validar año de nacimiento, ¿verdad? Mes de nacimiento, día de nacimiento. Entonces, ¿cuál sería el dato con más extenso, es decir, con mayor cantidad de caracteres? Entonces, bueno, diríamos que el año, ¿cierto? Porque estamos hablando de que nosotros, como queremos hacer operaciones matemáticas, ese dato lo queremos, bueno, de manera numérica, es decir, si sería el 2019, entonces queremos 2019. ¿Y cuántos tiene el 2019? Es decir, si yo escribo 2019, ¿cuántos caracteres tiene? 1, 2, 3 y 4. Entonces tiene 4. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Diciendo que se va a colocar un condicional, pero para los datos que cumplan con esto, con que la long, la variable el valor de la variable long, que es la longitud del dato que ingresa, cuando long se da cuenta de si el dato que ingresó fue, por ejemplo, menor que 5, que puede ser 4, entonces se ingresa a este condicional. ¿Por qué? Porque, bueno, puede que el año, por ejemplo, 20.190, o sea, por favor, estamos en el 2000, bueno, está el 2022, pero imagínense el año 20.000, o sea, falta muchísimo, entonces no necesitamos que sean tantos datos los que vayamos a validar, tantos caracteres para ese dato. Entonces, como primera medida eso, por eso hemos colocado acá que el condicional sea que esto ingresa aquí solo si es menor que 5. Primero, como para evitarnos dolores de cabeza. Segundo, que como nosotros estamos, el dato que ingresa, por ejemplo, el dato que ingresa podría ser así, o sea, un 2, un 0, una G y un 2. Entonces, como nosotros lo que vamos a hacer acá, en el momento de crear una subcadena, ¿qué es eso de la subcadena? Claro, vamos a ir tomando cada elemento de la cadena y lo vamos a convertir en una subcadena, que es un carácter. Es decir, como J inicia en 0, entonces vamos a tomar la subcadena en el valor 0, el valor inicial, la tomamos y entonces ya subcadena, ¿qué valor va a tener? El valor 2. Eso va a ser
en el primer ciclo que realicé, el ciclo para. Entonces va a analizar que ese valor 2, cuando ingrese a este condicional, que cumpla, es decir, si subcadena es diferente a 0, miren que es diferente. Me está preguntando que si es igual. Si es diferente a 0 o a 1 o a 2 o a 3 o a 4, bueno, ya sabemos que esto va hasta 9 para que no tenga que volver a repetir. Si eso sucedería, entonces validar no pasa a estar de un estado verdadero a un estado falso. Y me preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con el 0 que está después del 2? Listo, en el momento en que el ciclo vuelve a dar otra vuelta, entonces ya J no va a tener un valor asignado de 0, sino de 1. Quiere decir que la subcadena que se va a formar en este momento ya no va a ser la subcadena 0 en el índice 0, sino en el índice 1. Y así va a validar así hasta que llegue a dónde, pues en este caso hasta acá, hasta el final, que sería hasta el último 2, que es lo que toma la subcadena, hasta el último carácter de la cadena. Listo, entonces, habiendo explicado eso, podemos continuar. Ya hemos validado que esto se cumpla. Y hemos explicado por qué el valor 5. Eso en cuanto a condicional que está a nivel interno. Nosotros tenemos un condicional anidado aquí, o sea, tenemos un sí, aquí está un sí, pero aquí tenemos un condicional interno que es este, y por acá nosotros antes de finalizar esto podemos decirle acá, si puedo decirle lo que sería un sino, que se escribe de esta forma. Bueno, por aquí tenemos entonces, tenemos un sí que cumpliría esto hasta aquí, desde aquí hasta aquí. Y bueno, si esto que está aquí no se cumple, o sea, lo de long menor que 5, entonces acá podríamos decir también, otra vez, lo mismo que ahí, que validar num sea que lo asignamos como que, bueno, eso no es así, eso es así, como exacto, como falso nuevamente. Entonces, así estamos. ¿Por qué? Porque no me sirve que si este dato ya yo sé que el valor mayor que debería yo analizar es de 4 por el momento, de 4 caracteres, y si está mayor a eso, pues no es un dato que me esté sirviendo. Entonces, por acá mando que validar num sería entonces falso. Y así me ahorro muchos problemas. Ahí ya después de eso, bueno, entonces podríamos tener, después de esto, ¿qué podríamos tener? Podríamos tener el fin para, bueno, ya entonces tenemos aquí el para, por acá. ¿Qué podríamos validar? Podríamos validar, por ejemplo, que si validar num. Recuerden que esto que estamos haciendo no es más que un subproceso que nos ayude a validar los datos de entrada de nuestro algoritmo. Sería eso. Entonces yo tengo que si validar num es igual a falso. Si es igual a falso, debo preguntarlo. O, bueno, vamos a preguntar acá. Vamos a colocar esa O en mayor. O, bueno, decíamos que long, si es mayor que 4, entonces, ¿qué acciones le vamos a dar acá? Vamos a enviar un mensaje. Vamos a decirle por pantalla. Los mensajes por pantalla serían con esta palabra clave o palabra reservada, que es escribir para PCI en claro. Bueno, podríamos decirle que se requiere un número entero no mayor al año, por así decirlo, mes o día actual. Puede ser, para como esta validación va a funcionar para todos los datos que ingresan, podemos decirle eso.
vamos a dejar claro que sea un número entero, porque nosotros pues estamos trabajando con números enteros. Bueno, vamos a escribir como es un mensaje, esto así, año en mayúscula, mes o día actual. Y pues aquí finalizamos con el respectivo punto y coma. Ahora, nosotros tenemos que el repetir, tiene, dice acá, hasta qué, o sea, debemos dar una expresión lógica. Es lo que nos dice este argumento acá, este parámetro. Entonces, bueno, esa expresión lógica aquí puede ser que validar num, ¿hasta cuándo se va a repetir? Bueno, aquí hemos visto que cuando no se están cumpliendo las cosas, validar num va a ser falso. Si no se cumplen las cosas, bueno, por acá también pasamos a que validar num sea falso. Entonces, cuando no se cumplen, pasamos a que sea falso. Entonces, ¿hasta cuándo se va a repetir? Hasta que sea entonces verdadero. Entonces, vamos a decirle hasta que validar num sea. Recuerden que el doble igual no es una asignación, es una comparación. Hasta que sea igual a verdadero, entonces es una comparación. Bueno, nosotros hasta aquí aparentemente podríamos haber terminado nuestro subproceso. Bueno, se podrían hacer muchas cosas más, pero para ponernos a analizar más, ahora no, bueno, no es la idea. Lo más básico posible, pero que nos sirva para implementar, digamos, ciclos, bueno, estructuras cíclicas, condicionales, subprocesos, que el ejercicio nos funcione por lo menos utilizando estas herramientas. Listo. Un algoritmo siempre podría crecer. Yo puedo mirar un algoritmo que realice, bueno, este algoritmo cuando lo terminemos lo puedo mirar en un año y puede existir varias cosas, varios resultados. Es decir, que yo diga, ¿qué es esto? Es decir, que yo no entienda para nada qué fue lo que hice. O puede que diga, uy, ¿qué estaba pensando yo cuando hice esto? O puede que diga, uy, pero a esto le faltaron, le pude agregar otras cosas más. Entonces, todo es relativo. Vamos por aquí, por ejemplo, aquí hemos utilizado la variable num, subcadena, validar num, long, j, pero dato no lo hemos utilizado. Entonces vamos a utilizar dato y vamos a utilizarlo de esta manera. ¿Cómo? Como nosotros estamos diciendo que el valor que va a recibir esta variable es tipo carácter, cuando se haya procesado y hayamos validado estos datos que están en num y nos hayamos dado cuenta que los datos que ingresan sean 0, 1, 2, 3, 4, hasta, bueno, sean dígitos del 0 al 9, no necesariamente tienen que ir del 0 al 9, o sea, cualquiera del 0 al 9, entonces, y que no supere la longitud de 4, ¿cierto? Entonces podemos decir acá nosotros que dato, bueno, que era lo que decíamos, no lo finalizamos, bueno, que dato estaba en carácter y que necesitamos convertirlo a número. ¿Cómo lo convertimos? Por acá hay una función que ahorita miramos, que podemos volver a mirar, que dice convertir a número. Acá hacemos clic y aquí lo que dice es que tenemos una función y entre el paréntesis podemos escribir qué es lo que vamos a convertir a número y vamos a convertir esta cadena num a número una vez hayamos validado que los datos que están dentro de ella son correctos. Bueno, esto ya creo que lo habíamos hecho anteriormente en nuestro video anterior. Yo creo que en cuanto al proceso, subproceso, habríamos terminado. Entonces, aquí, este comentario simplemente es para no confundir estas secciones, esta parte acá, con la parte acá del proceso del algoritmo principal. Bueno, ¿cómo lo iniciaríamos? Vamos a inicializarlo con un ciclo, perdón, no me
no he ingresado donde con un ciclo mientras. Ese ciclo mientras, bueno, pues ya hemos dicho, esto ya lo hemos explicado. Entonces, pero por acá, este ciclo mientras va a recibir algo. Entonces, mientras que, entonces acá dice, hay una expresión lógica, mientras que, entonces, mientras nueva edad sea igual a 0. Es decir, aquí nueva edad tiene un valor, una asignación de 0. Entonces, mientras nueva edad sea igual a 0, va a hacer lo que se encuentre dentro. Estas serían las acciones dentro de del ciclo mientras. Yo voy a escribir exacto, borrar pantalla. ¿Qué pasa? Que cada vez que yo cree que voy a crear una nueva edad, es decir, voy a comparar, voy a calcular una nueva edad, entonces quiero borrar los datos de la edad anterior que he calculado, entonces borro la pantalla. Entonces ahí sería borrar pantalla. Entonces, ¿cómo iniciamos? Vamos a decir que vamos a capturar los datos de entrada. Aquí qué es, así capturamos datos de entrada. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, sabemos que deberíamos decirle indicaciones, o sea, darle indicaciones al usuario de lo que él debe llevar a cabo para que pueda hacer funcionar el programa. En este caso, darle un mensaje donde diga, por ejemplo, digite año de nacimiento. Puede ser un mensaje. ¿En qué formato? Podemos decirle que en este formato puede ser, en ese formato. Bueno, una vez nosotros damos ese mensaje, se supone que el usuario digita, pero nosotros no vamos a utilizar el leer, porque ya el leer está acá en el subproceso. Lo que vamos a utilizar es a llamar a ese subproceso. Entonces, para año de nacimiento, no actual, porque año actual ya nosotros lo tenemos controlado. Para año de nacimiento, entonces llamamos el subproceso validar datos. Y así, bueno, así vamos a hacer con los datos que se vayan a requerir siempre. Entonces, llamamos eso. Ahora vamos a empezar a trabajar con, por ejemplo, un condicional que sea bueno, vamos a se va a hablar de que un año de nacimiento, pero ¿qué año? Cualquier año, qué sé yo, 1700 tal, o sea, no, la persona, vamos a calcular la edad, bueno, a menos que quieran calcular edades históricas, entonces, pero de momento sería esto lo que vamos a hacer. Vamos a decirle que una delimitante, vamos a darle una delimitante, vamos a decir si año de nacimiento, por ejemplo, es menor, vamos a decir que 1890, no sé, 1890, o puede que sea año de nacimiento año actual. Aquí podemos decir que entonces, y aquí decimos que en tal caso, nueva edad, lo vamos a asignar como 0. ¿Cómo así? Es decir, yo puedo delimitar hasta qué hasta qué año mínimo voy a validar o voy a calcular edades. O sea, yo no lo voy a hacer para edades de 1740, no, sino hasta
máximo personas que hayan nacido en 1890. Tampoco voy a permitir calcular edades para personas que hayan nacido en un año mayor al año actual. Es decir, estamos en el año 2022 y quieren calcular, digitan el año 2023. No, entonces no me sirve. Bueno, ahí utilizamos el ciclo mientras. Ciclo mientras. Nosotros aquí podríamos utilizar otro ciclo. Vamos a colocar pero recuerden, bueno, este ciclo está dentro del ciclo mientras. Es decir, yo puedo utilizar un ciclo dentro de otro ciclo. En mi caso voy a utilizar el ciclo repetir. El ciclo repetir dentro del ciclo mientras. Bueno, esto sería también para, ya no para analizar el año, sino para analizar, en este caso, digamos, el mes. Entonces, estos serían también datos que está ingresando el usuario. Entonces, vamos a decirle escribir y vamos a darle indicaciones al usuario. ¿Qué va a escribir? Bueno, ¿cuáles son las indicaciones? Que digite el mes de nacimiento. Bueno, los meses los vamos a tratar del 1 al 12. Entonces vamos a decir digite el mes de nacimiento. Y las indicaciones o parámetros podrían ser que le digamos del 1 al 12. Entonces ya ahí el usuario, bueno, tiene escribir, digite el mes de nacimiento. Y como decíamos anteriormente, ese mes de nacimiento lo vamos a validar con validar dato. Entonces, validar dato en realidad lo vamos a utilizar para todos los datos que estemos recibiendo por parte del usuario. De día, que puede ser, bueno, igual a 0. Y vamos a hacer unos condicionales anidados. Vamos a colocar un mensaje aquí. Para el caso de mes nacimiento, tenemos que si el mes nacimiento es igual a 2, bueno, esto ya todos se imaginarán que tiene una particularidad. Entonces, ¿qué pasa cuando el mes de nacimiento es igual a 2? Entonces, pasa que el asunto de los años bisiesto depende, o lo miramos cuando determinamos el mes 2, que en este caso el mes 2 es febrero. Y hay unas particularidades. Por ejemplo, hay algo que podríamos tener en cuenta en la ecuación para determinar si un año es bisiesto. Vamos a colocar, para tenerlo en cuenta, porque yo les voy a compartir este enlace de esta página donde podemos mirar qué pasa con los años bisiestos. Entonces, años bisiestos, un año normal tiene 365 días. Los años bisiestos tienen 366 días. Entonces, decimos que un año bisiesto sería entonces el que tiene esta cantidad. Acá dice que el día extra es el 29 de febrero. Ok. Que en cuanto a la ecuación, aquí dice, ¿cómo saber si un año va a ser bisiesto? Primero, los años bisiestos son los divisibles entre 4, como 2004, 2008, etc. Es lo que nos dice en este sitio. Dice, excepto si es divisible entre 100. O sea que hay una excepción, que sea divisible entre 4, excepto si es divisible entre 100. Entonces no es bisiesto como 2100, 2200, etc. Por acá dice, excepto si es divisible entre 400. ¿Qué sería entonces si
como 2000 o 2400. Bueno, por acá hay una explicación teórica. ¿Por qué? Porque la Tierra gira sobre sí misma 365,242375 veces al año, pero un año normal tiene 365 días. Así que hay que hacer algo para alcanzar esos 0,242375 días al año. Así que cada 4 años tenemos un día extra. Es decir, asumimos que la sumatoria de esto nos daría ese día extra. Entonces, el 29 de febrero, lo que hacen 365,25 días al año. Esto es bastante exacto, pero habrá un día de diferencia cada 100 años. Así que cada 100 años no tenemos año bisiesto. Entonces, y eso da 365,24 días al año, un día menos cada 100 años, igual a menos 0,01 días al año. Bueno, por acá dice, todavía no es lo suficientemente exacto, así que otra regla es que cada 400 años hay un año bisiesto. Con esto son 365,2425 días al año. Un día recuperado cada 400 años es igual a 0,0025 días al año, lo que está bastante cerca de 365,242375, como para que no importe mucho. Entonces, por acá tenemos entonces cuáles son y cuáles no, hablando de los años bisiestos y no bisiestos. Entonces, así que 1600, 2000 y 2400 son años bisiestos, pero 1700, 1800, 1900, 2100, 2200 y 2300 no. Aparte de esto, todos los años divisibles por 4, 2004, 2008, 2012 son bisiestos. Entonces, por acá incluso hay una tabla. Y bueno, por acá dice, como ves, estamos bastante cerca del valor verdadero y siempre se pueden hacer otros ajustes en el futuro. Por ejemplo, cuando la Tierra gire un poco más despacio. Ok, entonces teniendo en cuenta esto, yo voy a copiar de todos modos este enlace, por eso coloqué el comentario acá, para dejar acá por sentado ese enlace donde, bueno, hay una explicación teórica para esto. Y vamos a decir, vamos a analizar, vamos a hacer un condicional, que son los condicionales que serían los condicionales anidados, teniendo en cuenta lo que hemos visto. Esto que dice por acá, de que si los años bisiestos, si es divisible entre 4 y tal, ¿cómo lo hacemos? Esto lo haríamos con el mod, cuando algo es, para saber si algo es divisible o tal, entonces podríamos utilizar el mod. Bueno, empezamos con condicional. ¿Qué vamos a condicionar? Entonces, tal cual como nos mencionaba, vamos a utilizar esas reglas. Entonces dice que año de nacimiento, teniendo en cuenta eso, entonces que año de nacimiento sea que mod, es decir, módulo de 4 igual a 0. Entonces, y por otro lado, como es y por otro lado, entonces es y que año de nacimiento, bueno, sea también mod 100 en este caso, pero ya entonces aquí sería diferente, ya no va a ser igual sino diferente a 0. Listo, aquí sería eso, diferente a 0, que el año de nacimiento, el mod sea 100, diferente, el resultado sea diferente, bueno, a 0. Entonces, otra cosa ya no sería y, sino o el año de nacimiento sea mod, bueno, lo que veíamos allá era 400 igual a 0. Si eso se cumple, entonces, nacimiento bisiesto, entonces aquí asignamos, sería verdadero,
si eso se cumple, claro, puede ser una opción. Podríamos decir que no se cumpla. Entonces, ¿qué haríamos? Si aquí tenemos un sí, aquí lo que haríamos es que podemos escribir aquí un si no, y las acciones pueden ser que sea falso. La asignación sería falso. En cuanto a año bisiesto, ok, entonces tenemos aquí, todavía estamos en el condicional de que el mes que se ha digitado, el mes de nacimiento que se ha digitado sea igual a 2, es decir, el mes 2, el mes de febrero. Ya vimos por qué es tan especial el mes de febrero en cuanto a lo de los bisiestos. Otra cosa que podríamos tener en cuenta es que si ese año de nacimiento bisiesto es verdadero, por ejemplo, si nacimiento bisiesto es igual a verdadero, bueno, podríamos decir entonces que el número de días va a ser igual a 29. Pues era lo que nos decía nuestra nuestra teoría por ahí. Ese sería 29. Bueno, esto en cuanto al número del día. Pero, bueno, digamos que si no es verdadero, sino que más bien es falso, podemos decir, sí, nacimiento bisiesto es igual a falso. Entonces, bueno, acá tenemos. Entonces, el número del día, bueno, podría ser entonces 28. Ok, por aquí tendríamos, aquí, bueno, aquí ya estaríamos determinando cuando ese mes que está ingresando, si es el mes con el valor número 2, analizamos esto que está aquí, si es sin nacimiento, ok, sin nacimiento es falso, sin nacimiento bisiesto, porque aquí aprovechamos esto, es para saber si nacimiento bisiesto es verdadero o si no, sería falso. Y por acá, en el caso de que haya entrado acá y sea verdadero, entonces si nacimiento bisiesto es verdadero, entonces tal, y en el caso de que sea acá, si es falso, entonces eso. Bueno, por un lado, eso. Por otro lado, cuando este no es 2, podemos decir, por ejemplo, si no, cuando ese mes no es 2, por ejemplo, sino que puede ser el mes de nacimiento 4, el 6, el 9 o el 11. Entonces vamos a decirle, eh, ¿qué? Otro condicional. Entonces, si seguimos hablando del mes de nacimiento. Si mes de nacimiento es igual a 4, y en este caso vamos a utilizar o mes nacimiento es igual, creo que es 6, o mes nacimiento es igual, bueno, aquí puedo quitar estos espacios para que se vea como más organizado desde el punto de vista, no sé, visual. O la otra opción sería el mes 11. No sé si ya algunos habrán captado de qué se trata esto.
pero acá sería O, 11, si mi nacimiento es igual a 11, entonces, número de días, la asignación para él sería igual a 30. Bueno, aquí también podríamos utilizar un si no. Tenemos un si, fin si, aquí podemos utilizar un si no. Como veníamos hablando del número del día, entonces la asignación, así, la asignación en este caso sería 31. Bueno, cuando el mes es 2, hicimos, bueno, esto lo dejamos, bueno, sí, cuando el mes es 2, los posibles valores para el número de días es 29 o 28. Cuando el mes es 4, 6, 9, 11, los posibles valores para el número de días es 30. Y si no, pues por defecto quedan el número de días como 31. Eso es lo que acabamos de hacer. Ahí, bueno, tenemos un fin sí. Y vamos, la expresión lógica que delimita nuestro ciclo, que sería el repetir. Entonces, va a repetir hasta que, bueno, va a repetir hasta que mes de nacimiento, pues estamos hablando en todo este ciclo, hemos estado hablando desde el mes. Entonces, hasta que el mes de nacimiento, por ejemplo, sea mayor a 0, y también que el mes de nacimiento sea menor, bueno, menor es así, menor o igual, sí, así, menor o igual a 12. En tal caso, es decir, mes de nacimiento debe ser mayor a 0. El valor que se está digitando debe ser mayor que 0. Y también mes de nacimiento debe ser menor o igual a 12. Es decir, debe estar entre el rango entre 1 y 12, ¿verdad? Que era lo que decíamos al inicio. Ahora empezamos a analizar o a trabajar con los días, es decir, el día de nacimiento. Pero por aquí tenemos es el final de un ciclo. El final de un ciclo. Pero por aquí debemos colocar ciclo repetir, mes de nacimiento. Y por acá podemos, ya ni sé dónde, aquí. No, así no. Ciclo repetir, día de nacimiento. Allá debió ser. Mes también, con mayúscula. Exacto. Eso cuenta. Bueno, por aquí, entonces si es un repetir, entonces nos vamos acá, buscamos un repetir. Listo, ya sabemos que es lo de los repetir y tal, que hay una secuencia de acciones y que es hasta una expresión lógica que se cumpla. Bueno, listo, vamos a ver que el usuario, vamos a decirle, espera, vamos a decirle que vamos a darle las directrices. Lo que va a hacer sería entonces digite día de nacimiento, 0. Y podemos darle unos parámetros. Podemos decirle, por ejemplo,
Bueno, aquí puede ser 1. Ok, puede ser de 1 hasta, vamos a ver si nos funciona aquí. Y por aquí concatenamos y aquí debería estar bien. Es decir, lo que he hecho es que nosotros acá hemos designado o asignado unos posibles números de días, o sea, sin que el usuario lo sepa, a partir del mes que se ha digitado. Entonces, por eso podemos decir que el día de nacimiento, digite día de nacimiento de 1 hasta pues el número que se ha calculado internamente. Eso se puede hacer y bueno, generalmente se utiliza en muchas cosas. Bueno, el día de nacimiento sería validar dato también. ¿Por qué? Porque también podemos validar el dato que está ingresando con el día de nacimiento. Y empezamos nuestros condicionales. Que ya sabemos que haríamos unos condicionales, anidados y todo ese cuento. Entonces ya en este caso deberíamos determinar también para los días el año de nacimiento puede ser vamos a ver. Entonces aquí vamos a decirle que si año de nacimiento es mayor, bueno, a 1890, que fue el número que nosotros escogimos, aunque de repente yo podría tomar esto, bueno, voy a terminar de escribirlo, 1890 y lo mismo, si es menor o igual, bueno, en este caso yo puedo utilizar el año actual. Entonces, exacto. Bueno, entonces aquí estamos delimitando nuevamente que si el año que se escogió es mayor a 1890 y el año de nacimiento es menor o igual al año actual. Entonces hay que tener pendientes esas cosas para que, bueno, nos ahorremos trabajo. Por aquí podríamos utilizar lo mismo que hicimos por acá arriba. Podemos utilizar lo mismo. Puedo decir nacimiento actual. Por acá trabajamos con nacimiento. Entonces puedo copiarlo. Ya sabemos que esta es la ecuación, evidentemente. Ya sabemos que es la ecuación para determinar si el año de nacimiento es bisiesto. Y podríamos también determinar si el año actual
En este caso vamos a ver, voy a hacer lo mismo, lo voy a hacer aquí sí, pero aquí voy a decir ya no año de nacimiento, sino que voy a determinar es más bien con el año actual. Entonces voy a decirle que año actual, si año actual, es decir, lo que tengo que hacer es cambiar todo esto. Y bueno, así de pronto nos ahorramos algo de tiempo para la grabación. Año actual, aquí lo que hacemos es comparar con el otro. Si año de nacimiento, entonces comparo, 400, todo está igual. Solo nos quedaría cambiar entonces las variables. ¿Qué sería? Ya no sería aquí nacimiento, sino actual. Por aquí escribo actual porque esa es una variable que nosotros declaramos ya. Actual. Bueno, para hacer aquí como un paréntesis, yo les decía que a veces crear un algoritmo de repente, bueno, a veces como que lo puedes trabajar por ratos, no tiene que ser en el momento sentarte y que tenga que salir todo el ejercicio, ¿no? O sea, lo puedes trabajar por ratos. No sé, a veces se te ocurren cosas cuando te estás bañando, cuando estás haciendo deporte, de repente se te ocurrió algo, ok, que puedes agregar. Entonces, eso sería algo interesante a tener en cuenta. De momento, vamos a finalizar repetir aquí diciendo que, eh, por ejemplo, hasta qué día de nacimiento. Entonces sería lo que estamos analizando. Bueno, día de nacimiento sea mayor que 0, bueno, evidentemente. Y día de nacimiento sea menor o igual al número de días. Bueno, aquí entonces esto lo tenemos que analizar. Lo que estamos viendo acá es que por aquí estamos teniendo en cuenta, bueno, acá estamos validando los datos de entrada para día de nacimiento. Listo, estamos por aquí comparando el año. Estamos comparando el año, tal. Por aquí estamos mirando lo del año de nacimiento, si es bisiesto, tal. Entonces, nacimiento bisiesto, si el año actual, por ejemplo, es bisiesto también, si es verdadero o es falso, también estamos determinando eso. Bueno, por aquí determinamos que hasta que el ciclo va a ser hasta que el día de nacimiento sea mayor que 0 y el día de nacimiento sea menor o igual a el número del día. Entonces que sea menor o igual, ¿cierto? Bueno, entonces continuamos. Nosotros podríamos empezar a asignar un valor a partir de aquí. Podríamos empezar a asignar un valor a nuestra variable edad. Por ejemplo, decir edad, edad, o decir edad, va a ser igual a año actual menos año de nacimiento. En este caso, podría ser así. Bueno, y seguimos trabajando por acá, que hasta el momento, según las condiciones dadas, yo podría decir que la edad simplemente se podría determinar diciendo que la edad va a ser igual al año actual menos el año de nacimiento, por así decirlo, hasta ese momento.
También yo puedo decir que, por ejemplo, si el año actual, digamos, es igual al año de nacimiento, entonces ahí podría decir yo, entonces en este caso puedo enviar un mensaje. Puedo decir, vamos a decir, puedo decir que la edad, bueno, a ver, si año actual es igual al año de nacimiento, en el caso del año actual, entonces, claro, puedo decir que la edad es 0 años, hablando, o sea, todavía no he cumplido un año. En tal caso, porque también existe el caso de que no sea así. En caso de que no sea así, ya entonces tendríamos que empezar a determinar ciertas cosas. Por ejemplo, por aquí podemos colocar ¿cómo se llama? Un comentario donde digamos, por ejemplo, que esta condición se hace para cuando el mes entonces diríamos que en tal caso sería un año no bisiesto. Sería un año no bisiesto. A ver. Entonces el usuario por tal manera, aquí sería con esto. Bueno, por ahí más o menos sería el asunto. Entonces, dice, lo que vamos a hacer es, esta condición se hace para cuando el mes de febrero del año actual trae 28 días, año no bisiesto, y el usuario nació el día 29 de febrero, año bisiesto. No vaya a creer, como dicen algunos, que no cumplió años, no, para nada. Entonces, por ejemplo, podemos decir que si pues escribimos por acá arriba. Bueno, en este caso sería que si el mes de nacimiento es igual a 2, si el mes de nacimiento es igual a 2 y, bueno, vamos a colocar aquí así. Bueno, y nacimiento bisiesto es igual a verdadero. Bueno, también podríamos decir y actual bisiesto, es decir, el año actual bisiesto es igual a falso Bueno, en este caso, entonces, vamos a hacer otra. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Bueno, si mes de nacimiento es igual a 2, o sea, si es febrero, si el mes es febrero y el año de nacimiento es bisiesto, o sea, si es bisiesto, y el año actual, o sea, el actual bisiesto, hablando del año actual, es falso, o sea que no estamos en un año bisiesto, pero vamos a ver que sí nació en un bisiesto, entonces vamos a colocar por acá que
aquí sería... bueno, yo por aquí puedo colocar... Vamos a colocar esto entre paréntesis para que no se vean todos así separados, al igual que los demás. Bueno, entonces por acá, entonces diríamos, en este caso, que el año actual sea mayor al año de nacimiento. Ok. Bueno, y el mes actual mayor al mes de nacimiento. Bueno, en este caso fue un I, ahora podríamos decir un o mes actual igual al mes de nacimiento. Mes actual, acá, como después de la O, ponemos esta condicional mes actual igual al mes de nacimiento y día actual. Bueno, en este caso sabemos que podría ser mayor o igual a 28. Bueno, acá vamos a analizar esto por acá. Bueno, aquí tenemos con que decimos que, a ver, si el mes de nacimiento es igual a 2 y el nacimiento bisiesto es verdadero, es decir, sabemos que nació en un año bisiesto. Entonces, ahora, o sea, nació en un año bisiesto, eso está bien. Pero, y el actual es falso, es decir, no estamos en un año, en el año actual no es bisiesto. Entonces, en tal caso, a pesar de que nació en un año bisiesto, el año actual no es bisiesto. Entonces, en tal caso, si el año actual es mayor al año de nacimiento y el mes actual es mayor al mes de nacimiento, o mes actual es igual al mes de nacimiento y día actual es mayor o igual a 28, entonces aquí vamos a decir edad. Bueno, entonces edad va a ser igual a edad entonces aquí aquí sería edad tantos años. Bueno, y ¿qué más podríamos hacer? Bueno, por aquí podríamos decir que acá, donde viene el mes de nacimiento igual a 2, ahí donde viene el mes de nacimiento igual a 2, podríamos decir si no, entonces ahí qué parámetros vamos a dar. Entonces aquí sí entonces, ¿qué diríamos? Podríamos copiar esto. Podríamos copiar esto.
Podríamos copiar esto y colocar aquí. Sí. Entonces aquí podríamos decir que si año actual es mayor a año de nacimiento y mes actual es mayor que mes de nacimiento, o que mes actual es igual a mes de nacimiento y día actual, mm, día actual es mayor, sí, mayor o igual. En este caso podemos decir a día de nacimiento, es decir, utilizar la variable. Bueno, aquí podemos decirlo aquí. Esta es la edad. Bueno, por acá. Bueno, entonces como resultado, a ver, tenemos aquí la edad tal. Por acá hacemos un condicional donde el año sea 0 años. Después decimos que si no, hacemos un condicional dependiendo del mes. Si es bisiesto, no es bisiesto, tenemos. Bueno, por acá podríamos decir, en vez de decir un fin, podríamos decir podríamos restar una edad porque no se estaría cumpliendo. Si eso no fuese así. Entonces yo podría decir aquí, si no, entonces podría pegar acá que a edad le resto 1 y quiere decir que esa persona no ha cumplido años. Sería lo que querría decir en ese momento. Entonces, bueno, se está mostrando el dato, pero no ha cumplido años. Y por aquí podemos decirle que nueva edad puede ser igual a 1. Por lo pronto, por acá lo que podríamos hacer es, para cuando se vaya a repetir la edad, cuando se vaya a repetir, es decir, quiero una nueva edad o algo así, entonces podríamos utilizar el repetir por acá. Y ahora terminamos de analizar eso. Por acá entonces puedo determinar, puedo decir, bueno, si quiero conocer una nueva edad, pero para eso debo enviar el mensaje, escribir. Por ejemplo, conocer nueva edad puede ser un mensaje. Y para ello puedo dar unos parámetros. Entonces, por ejemplo, que se digite 0 podría ser. Y también esto que se digita también se puede validar, en realidad se puede validar el subproceso que hicimos, lo podemos utilizar para validar todos los datos que estemos trabajando en nuestro ejercicio. Entonces por acá tengo con que la idea es que le puedo decir sí, bueno, entonces si esa nueva edad es diferente, bueno, por acá voy a dar un espacio, si es diferente a 0, porque como para yo ir a una nueva edad, edad debe tener un valor de 0, porque por acá dice que mientras nueva edad sea igual a 0, entonces se va a meter en esto. Entonces, por aquí, esto es lo que estamos verificando. Entonces, que nueva edad sea si nueva edad es diferente a 0,
Entonces vamos a borrar pantalla. Listo. Aquí tenemos un fin, ¿sí? Pero ¿hasta cuándo se va a repetir este ciclo? Hasta que nueva edad sea, por ejemplo, igual a 0. Por acá, bueno, donde tengamos, lo bueno por acá es que donde tengamos el error, debería comentarnos en qué línea tendríamos un error. Por acá dice, digite año de nacimiento, digamos que es 1997. Digite mes de nacimiento. Bueno, debe ser tal como las pautas que nos está entregando. De momento voy a tratar de hacer todo bien. Del 1 al 12, voy a colocar el 7. Digite día de nacimiento del 1 al 31, quiere decir que el mes 7 traería hasta 31 días. Entonces, en este caso voy a escribir, vamos a quitar este número. Entonces dice que la edad son 25 años. Y también me pregunta que si quiero conocer nueva edad. Para ello debería digitar un 0. Voy a digitar el 0. Y ahí lo que ha hecho es borrar toda la pantalla. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Obviamente, evidentemente, cada vez que nosotros hacemos un ejercicio, un algoritmo, y si todo lo escribimos bien, porque nosotros nosotros lo hicimos, nosotros lo estamos probando, nosotros estamos colocando los datos correctos, entonces va a funcionar. Una de las primeras cosas que estuvimos presentes es que sí, bueno, estamos en el 2022 y para que la cifra del año pase a 5, bueno, falta bastante, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a colocar 5, una cifra de 5, digite el año de nacimiento. Entonces dice que se requiere un número entero no mayor al año, mes o día actual. ¿Por qué incluimos el mes y el día si estamos digitando el año? Bueno, para que sea un mensaje bastante genérico, que no funcione. Pero diremos, a ver, vamos, entonces nosotros aquí podríamos seguir intentándolo, pero vamos a intentarlo con, no con un número, sino con un texto. Aquí dice que se requiere un número entero. Bueno, voy a colocar un solo texto. Entonces, un número entero, voy a decir que un número entero es esto. Entonces dice que se requiere un número entero, es decir, estoy digitando un número que se pasa, o sea, una cadena que a pesar de que es numérica, se pasa de 4, es decir, llega a 5. Bueno, no me lo admite. ¿Por qué? No está mal, pero es una condición que nosotros dimos simplemente para que el algoritmo no se ponga a trabajar de más y listo. Por acá escribimos texto. Dice que se requiere un número entero, porque es puros, pues, texto, puras. Por acá es un solo carácter y también me dice lo mismo. Por acá escribí números, pero al final escribí un carácter texto y también me dice lo mismo. Voy a escribir, como me está pidiendo el año de nacimiento, voy a escribir un número, pero menor, es decir, negativo. Entonces dice que se requiere un número entero no mayor al año, mes o día actual. Es decir, que no me lo acepta. Entonces, digamos que ahí, hasta el momento, bueno, si yo escribo un punto, un número, otro número, ahí habrían 4. Entonces sigue diciendo que se requiere un número entero. Bueno, vamos a escribir una letra y números. Bueno, ok, entendí. Voy a darte lo que quieres. Listo, ahora dice, digite mes de nacimiento. Dice que del 1 al 12, pero voy a escribir esto. Dice que se requiere un número de la mayor. Bueno, entonces vamos a escribir el 45. Entonces, cuando escribo el 45, me sigue pidiendo digite
mes de nacimiento, es decir, todavía. Como es del 1 al 12, voy a escribir el menos el 12. Se requiere un número entero, bueno, entonces vamos a escribir el 13. Digite mes de nacimiento. Bueno, voy a decirle que el mes de nacimiento es el mes 11. Ahora me pide digite día de nacimiento. Bueno, en cuanto al día de nacimiento, como he dado el mes 11, me ha dado opciones del 1 al 30, porque son los días que corresponden para el mes 11. Entonces, ¿qué sería? Sería que vamos a darle de día de nacimiento 89. Dijiste día de nacimiento. Vamos a darle el día 32. Dijiste día de nacimiento. Vamos a darle esto. Vamos a darle esto. Ok, entonces vamos a darle de día de nacimiento esto. Ok, edad 2 años. Bueno, eso es en cuanto pareciera que estuviera funcionando bien. Aún no nos ha arrojado error. Vamos a decirle conocer nueva edad. Una H. Se requiere un número entero no mayor al mes. Entonces, si le doy ok, conocer nueva edad, una P. O sea, me sigue mostrando conocer nueva edad. Hay 17 años bisiestos entre 1900 y 1970. Esta herramienta se utiliza para listar todos los años. Bueno, años bisiestos. Los años bisiestos son aquellos que, bueno, ya eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces diríamos desde el año 2001 hasta el 2010. Los años bisiestos son aquellos divisibles, excepto los años. La siguiente es la lista completa de años bisiestos para el siglo XXI. Entonces, si alguien nació en el 2004, entonces diríamos que es bisiesto. A ver, según esta lista, que no me convence esta organización. Año de inicio 1900, año final 2022. Bueno, entonces diríamos que los años bisiestos, alguien que haya nacido en el año 1996. Entonces, si nació en un año bisiesto, es porque es el 29, ¿cierto? Vamos a rectificar con lo de nosotros, sí, es un 29. Por acá. ¿Dónde está? Ah, por aquí está. Los años bisiestos tienen tensiones de 16 días. El día extra es el 29. Entonces ya estamos seguros de que es el 29. Entonces, y el año que tenemos, digite el año. Bueno, ese formato parece que no se puede copiar, pero podemos. 1996. 1996. Tenemos, digite año de nacimiento, 1996. Digite mes de nacimiento. En este caso, el mes de nacimiento sería el mes 2. Digite día de nacimiento. Bueno, ya abríamos, ya esa persona. Si se trata de un año bisiesto, ya
el programa nos está diciendo, la aplicación nos está diciendo que el día de nacimiento es del 1 al 29, porque ya determinó que 1996, en el mes 2, bueno, ya está determinando que es, o sea, relacionado al mes 2, que es un año bisiesto, porque aquí nos muestra del 1 al 29. Ahorita, bueno, vamos a terminar y colocamos un año que no sea bisiesto. El hecho de que no sea bisiesto, de que el programa sepa asimilarlo, es que nos muestre del 1 al 28. Pero vamos a seguir digitando acá. Entonces, digita día de nacimiento. Bueno, digámosle que el 29. Entonces son 1996, 26 años. Vamos a ir por una nueva. Si nosotros tenemos con que el listado, entonces, bueno, ya teníamos ahorita que, digamos, el 95 no sería, entonces vamos a ubicar el 95, 1995. Digita el mes de nacimiento, sería mes 2. Entonces ya aquí él está determinando que este año no es bisiesto. Sería del 1 al 28. Día de nacimiento, vamos a colocar que fue el 28 y son 27 años. Bueno, hasta la altura, bueno, ya el mes de febrero pasó hace rato, pero si nos está determinando esas condicionales, además de que nos está arrojando los números de días, dependiendo si es bisiesto, si no es bisiesto, o meses en particular restantes. Entonces, bueno, es posible que existan otras validaciones, es posible que se nos haya pasado algo por ahí, que no sé, hayamos saltado algo, todo es posible. Pero puede ser un inicio muy interesante con respecto al cálculo de la edad de una persona. Listo. Otra cosa es que este algoritmo puede ser pasado a un lenguaje de programación como JavaScript y puede ser utilizado eh, en algún sitio web o algo así, de hecho. Entonces, les agradezco mucho por haber visto este video que está bastante largo, pero bueno, que ojalá le parezca de interés a las personas que lleguen a visualizarlo. Nos vemos en un próximo video.